Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para dar inicio a la alabanza, me gustaría dejaros en la segunda parte del versículo que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Qué bellas palabras de vida. Saber que tenemos un Dios tan grande que por gracia nos ha amado, Cristo nos ha hallado, nos transforma, nos libra, nos guía y nos salva. Pues no nos queda nada más que darle gracias por esta gran seguridad de que nos tiene en sus manos. Pues bendiciones, hermanos.
Buenas tardes a todos los hermanos que me escucháis. Un abrazo para todos. Vamos a modo de introducción, escuchar lo que Judas tiene que decirnos. Y la carta que Judas escribe comienza en el versículo 1 diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar. Señor, en esta tarde quisiéramos contemplar más de tu gloria a través de tu escritura y que ella nos ilumine y nos ayude a entender cuál es tu buena voluntad para nuestra vida. Así que nos encomendamos y suplicamos tu ayuda y tu dirección. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Pues Judas, a modo de introducción, tenemos que habla y dice que es hermano de Jacobo. Y Jacobo lo relacionamos con la carta que escribe Santiago. Y ambos eran hermanos del Señor. Ellos se convirtieron después de la resurrección, porque en el Evangelio de Juan habla que los hermanos eran incrédulos y no le creían. Pero después de la resurrección ellos se convierten y se establecen como columnas de la Iglesia. Judas fue escrito en la época de Pedro y segunda de Pedro con Judas, el capítulo 2 es casi no calcado, pero tiene los mismos ingredientes, las mismas explicaciones y los mismos énfasis. Y vamos a Timoteo, con Pablo escribiendo a Timoteo, y en primera y segunda de Timoteo, Pablo insiste en el mismo problema que Judas va a enfatizar. Así que la época en que se escribió Judas coincide en las últimas cartas que escribe Pablo y en la segunda, principalmente, de Pedro. Y eso corresponde a la época de los años 65 al 67 después de del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que tenemos al autor, tenemos la fecha, los destinatarios son todos los creyentes y tenemos que entender que esto nos alcanza a nosotros también, porque como veremos el problema que se pone en evidencia está en nuestros días también. Y el motivo de la carta es principalmente advertir de los falsos maestros, advertir de lo cercano que está la apostasía. Y en el caso de Judas es que ya estaba dentro. Y esto nos hace pensar en todo el argumento del Nuevo Testamento que está diseñado, un diseño que hay en el Nuevo Testamento, que es advertir del peligro del engaño. Y ese diseño empieza en Mateo 24:4, cuando el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Y es el mismo Señor Jesucristo
en vida con los discípulos, advirtiéndoles del peligro que va a venir. Vendrán muchos intentando engañaros, pero no os dejéis engañar. Después, en Hechos 20, el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, les dice que velad, tened cuidado, porque entrarán muchos engañando, seduciendo como lobos rapaces, que no tendrán misericordia y que causarán mucho daño. Así que si fuéramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, veríamos que está esta gran advertencia del peligro del engaño. Podríamos descender a Romanos 16, 17 y encontramos que allí dice que os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos y que os apartéis de ellos. Y están los que causan divisiones y tropiezos y hay que apartarse. Pero después llegamos a Efesios 4:14 y nos dice que hay hombres que usan estratagema, es decir, una estrategia para seducir y engañar y cautivar y desviar. Y esto es un peligro. Así que Judas está advirtiendo de este peligro, de una vez habiendo conocido la verdad, no apartarse de la verdad. Y llegamos a Timoteo y precisamente el argumento de la primera carta de Pablo a Timoteo es que te mandé que estés en Éfeso y que mandes que no enseñen diferente doctrina. Es decir, no hay muchas doctrinas. Hay una, la cual Dios ya ha dado a los santos, y esa es la que tenemos que cultivar, que cuidar, que enseñar y que conformarnos a ella. Y esa doctrina produce no solamente conocimiento, sino que produce vida. Y una vida en la que se destaca la conducta. Y es una vida piadosa. Así que la evidencia de un buen maestro, un maestro conforme a la palabra de Dios, no es solamente que enseña bien, sino que le respalda una vida piadosa. La evidencia, el fruto de lo que ha producido la doctrina en su propia vida. Así que estas son las evidencias externas que podríamos descubrir y ver dónde está lo que es sano y de dónde tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque Judas nos advierte del peligro de la seducción, de los que entran sigilosamente, encubiertamente, para causar división, para arrastrar a los débiles o a los incautos y llevarlos hacia una senda que no es la que Dios aprueba. Así que Judas, el énfasis de la carta de Judas es cuidado, cuidado. Y nos presenta lo que diríamos unas evidencias históricas. Y entonces nos habla de cómo son estos hombres y habla de la impiedad, de la inmoralidad y de la insumisión.
Y esto era en aquella época ya una evidencia, en los años, como he mencionado, 65, 67 de la era cristiana, ya era un problema que estaba vigente, pero es que este problema nos está alcanzando a nuestra generación. Y vivimos en una generación que es impía, que es inmoral y que es insumisa y que no quiere someterse a la autoridad de Dios, no quiere ajustarse a la regla de Dios y no quiere vivir con la pureza que Dios demanda. Y estamos viviendo en nuestros días que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y nosotros como creyentes, devotos del Señor Jesucristo, tenemos que tener esto muy a la vista y muy presente. ¿Por qué? Porque nosotros somos la lámpara en medio de un mundo de tinieblas. Y las tinieblas del mundo serán cada vez más oscuras. Y nosotros, los creyentes, la luz en medio del mundo, tenemos que alumbrar. ¿Y cómo alumbraremos? Pues alumbraremos yendo contracorriente. Y en medio de las tinieblas, ser luz. En medio de la inmoralidad, ser morales. Y en medio de una generación insumisa, desobediente y que rechaza la autoridad, estar sumisos y sujetos al Señor Jesucristo. Así que Judas tiene mucho que decir y lo dice en 25 versículos. Considero que es una de las cartas elaboradas con más belleza y delicadeza y de un contenido consistente, no solamente en el argumento, sino en los detalles históricos en los que cita acontecimientos que son reales, que han ocurrido, como es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, por causa de la inmoralidad, lo que ocurrió con Israel cuando salió de Egipto y se encontró en el desierto, y los que no creyeron fueron destruidos y mostraron su rebeldía y su blasfemia haciendo ídolos. Y también encontramos casos concretos de personas, como fue el caso de Caín. Y el caso de Caín nos remite a Génesis 4, con lo cual tenemos la historicidad de la Biblia como auténtica y verdadera, y que Caín refleja la rebelión contra lo que es el principio de cómo Dios quiere las cosas y el ir en contra de los que aman a Dios, hasta tal punto de que Caín mató a Abel, no porque le hicieran nada malo, sino porque la ofrenda de Abel fue como a Dios le agradó y la de Caín no fue aceptada por Dios. Y esto le enojó de tal manera que mató a su hermano. Y esto es lo que ha ocurrido en la historia, que a los creyentes se les ha perseguido no porque hagan mal a su prójimo, sino porque aman a Dios y ponen en evidencia la maldad del otro. Y el otro lo mata porque no quiere que su maldad se ponga en evidencia en el contraste. Y también
tenemos el caso de Balán. Balán, el profeta que se alquiló y quiso profetizar a cambio de dinero. Y esto nos habla, Pablo habla a Timoteo de los que usan la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que no hay un interés por la piedad, no hay un interés por la congregación, hay un interés por el beneficio que va a recibir de ello. Y Dios dice esto mal. Y también Coré, la insumisión y la rebelión de Coré a la autoridad y al liderazgo. Entonces, contemplamos en la carta de Judas que no solamente son una gran explicación, sino es una pequeña explicación muy bien ilustrada. Y termina con una gran aplicación diciendo, pero vosotros, amados hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Así que la carta de Judas es corta, pero muy extensa. Corta en palabras, en espacio, pero extensa hasta tal punto que alcanza nuestras vidas y nuestros corazones, advirtiéndonos del peligro que el mismo Señor ya advirtió en su último discurso en el Monte de los Olivos a los discípulos. Inició su discurso con estas palabras, diciendo, mirad que nadie os engañe. Y hoy hay que recordar que hay muchos engañadores que lo hacen encubiertamente, que lo hacen de forma seductora, y que si alguien te va a engañar, no viene diciéndote, te voy a engañar, sino que usa la seducción, usa la forma de convencerte de que te está diciendo la verdad, de que quiere tu bien, pero al final sacará lo que él pretende, y es desviarte, extraviarte de la verdad. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestra obligación como creyentes y devotos del Señor es conocer las Sagradas Escrituras, conocer lo que Dios ya nos ha dado, y no tenemos que inventar nada, no tenemos que hacer nada nuevo, simplemente conformar nuestras vidas y nuestra forma de conducta a lo que la palabra de Dios dice. Y tendríamos que recordar el principio de Deuteronomio 29:29. Lo oculto pertenece a Dios y lo revelado es para nosotros, y es para que nosotros lo obedezcamos. Así que tenemos la responsabilidad de conocer lo que agrada a Dios y, en segundo lugar, de vivirlo, de conducirnos de esa manera, por lo cual necesitamos leer, meditar y aplicar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vamos de lectura? ¿Cómo es nuestra vida devocional, de meditar, de atraer la palabra de Dios a nuestro corazón para que vaya produciendo esa transformación en nuestra forma de pensar, para que nuestra vida refleje precisamente
esa forma de pensar. Y esta es nuestra responsabilidad. Así que Judas despierta este interés. Por un lado, el peligro, la amenaza de los falsos maestros, y por el otro lado, la necesidad de crecer, de madurar, de meditar y de aplicar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras a nuestra vida. Hermano, hermana, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestro amor y pasión por la Escritura, por las Sagradas Escrituras? Y si queremos combatir la falsedad, si queremos combatir la mentira, tenemos que hacerlo con lo verdadero, con la verdad, con lo que es cierto, y la forma de hacerlo es conociendo y viviendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que te animo en esta tarde a que dediques tiempo personal a lo largo de tu vida para meditar, para leer y para aplicar lo que aprendas de las Sagradas Escrituras. Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza tiene que conformarse a estas palabras que nos ha dado Dios en las Escrituras. De lo contrario, mejor desecharlas y no intentar introducirnos para saber mucho de lo otro, porque eso nos desviará de lo que es sano, verdadero, de la verdadera doctrina, y nos desviará incluso de la fe. Por ello tenemos que poner raya, hacer la raya de división y separarnos de todo aquello que pueda causar tropiezo y nos pueda desviar. Pues así terminamos esta introducción a Judas, y con el deseo y el anhelo de que Dios te bendiga, abra tu mente y tu corazón para que la palabra de Dios abunde en abundancia y transforme tu forma de pensar y tu conducta se ajuste más a lo que a Dios agrada. Que Dios te bendiga. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida.